Bien, vamos a resolver el ejercicio 7C. Vamos a aprender a encontrar la ecuación de la recta tangente a esta función en este punto, ¿sí? Entonces, la ecuación que nosotros estamos buscando es la siguiente. Y es igual mx más b. Es decir, vamos a encontrar m y vamos a encontrar b. Es lo que siempre se encuentra en una función lineal. Ahora, recordemos que la pendiente es la derivada, entonces primero calculas la derivada de la función. Vamos a calcular f'. Acá nosotros tenemos un cociente, entonces utilizas la regla del cociente, ¿sí? Es algo que nosotros ya conocemos. Esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Acá nosotros podemos cancelar sin ningún problema. F' es igual. Me olvidaba, acá recuerden que el índice es 2, ¿sí? Cuando no aparece el número, se sobreentiende que es 2, por esa razón lo cancelé con este otro 2. Recuerden que este 2 surge de la fórmula, de la regla del cociente. Bien, ahora vamos a tener que calcular la derivada de e elevado a la x menos 4. Y esta es una derivada por regla de la cadena. E elevado a la x menos 4 por la derivada de x menos 4 por la raíz cuadrada de x menos 3 menos e elevado a la x menos 4. Recordemos que acá vamos a utilizar regla de la cadena porque la cantidad subradical es distinta a x. Entonces acá nos va a quedar lo siguiente. La derivada de x menos 3 dividido por 2 por la raíz de x menos 3. ¿Sí? Acá estoy utilizando la fórmula número 2. Derivada de la cantidad subradical dividido por 2 por la raíz de toda esa expresión. Todo esto dividido por x menos 3. Voy a esperar un momento a que termine de copiar. Ahora, observemos que dentro de estos paréntesis tenemos restas. Vamos a utilizar la regla de la resta. La derivada de x es 1. La derivada de 4 es 0. Derivada de x es 1 y la derivada de cualquier número, en este caso 3, es 0. Entonces, acá nos queda 1 y acá también nos queda 1. Esto es igual f' de x e elevado a la x menos 4 por la raíz de x menos 3. ¿Sí? Porque todo esto vale 1. Menos e elevado a la x menos 4. Sabemos que todo esto vale 1. Dividido por 2 por la raíz de x menos 3. Y todo esto dividido por x menos 3. Bien, ha desaparecido el símbolo prima. ¿Y eso por qué? Porque hemos utilizado al final de todo derivadas por tabla. Ahora, cuando a ustedes en el examen se les pide únicamente calcular la derivada, como que tiene una ventaja o una desventaja, ¿no? Porque, a ver,
Supongamos que en el examen yo les dé esta función, ¿sí? Y si te pido calcular su derivada, es difícil que te aparezca esto dentro de las alternativas, porque acá lo más seguro que vos tenés que reducir. Tendrías que sacar factor común de e elevado a la x menos 4, etcétera, ¿sí? Pero si en la consigna les pide únicamente hallar la pendiente, ¿sí? Cuando dice pendiente es porque te voy a dar un valor de x sub 0, ¿sí? Esa puede ser la consigna o también puede ser hallar la ecuación de la recta tangente y te doy igual un punto. Entonces, ¿cuál es la ventaja si en el examen a ustedes se les pide únicamente hallar la pendiente o la ecuación de la recta tangente? Es que no tienes que preocuparte por simplificar o llevarlo a su mínima expresión la derivada, ¿sí? Es decir, no tenés que preocuparte por llevarlo a su mínima expresión la derivada. No te tenés que preocupar de eso. ¿Por qué? Porque nosotros ahora vamos a encontrar m. ¿Y cómo lo encontrás? Reemplazando este valor en la x, el valor que yo les doy en el enunciado, ¿sí? Entonces ahora reemplazás este 4 en las x y en ese momento f' se convierte en m y es lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces lo reemplazás. Esto es igual e elevado a la 4 menos 4 por la raíz de 4 menos 3 menos e elevado a la 4 menos 4 por 1 dividido 2 la raíz de 4 menos 3. Todo esto dividido por 4 menos 3. Bien, vamos a calcular m es igual. 4 menos 4, 0. Nos queda e a la 0. 4 menos 3 es 1. La raíz cuadrada de 1 vale 1. Menos e, nos queda lo mismo. 4 menos 3 nos queda 1. Y la raíz cuadrada de 1 vale 1. Por 2 es 2. Todo esto multiplicado por un medio. 4 menos 3 es 1. Es decir, cuando el denominador me queda 1, bueno, ya no lo escribís después. Esto es, la pendiente es igual. E a la 0 vale 1. Menos e a la 0 vale 1. 1 por un medio, un medio. Y este 1 ya no lo escribís por lo que les había mencionado anteriormente. Bien, ahora 1 menos un medio, un medio. Hemos encontrado la pendiente. Bueno, te podés ahorrar todo este proceso. En la calculadora ingresas toda esta expresión matemática y en la X escribes el 4 y directamente te arroja el valor, ¿sí? Sin necesidad de estar haciendo todos estos cálculos. Hemos encontrado la pendiente. Bueno, esto es lo que nos pide el ejercicio 7. Únicamente hallar la pendiente, un medio, listo. Eso puede ser la pregunta del examen. Pero bueno, lo vamos a complicar nosotros, lo vamos a hacer un poco más completo, ¿sí? Por si se les pide la ecuación de la recta tangente. Entonces tenemos el valor de m. Nos faltaría encontrar el valor de b. Entonces, ahora voy armando la ecuación de mi recta. Es I es igual mx. Recuerden que m vale un medio más b. Bien. Hasta acá terminó todo lo que tiene que ver con derivadas, ¿sí? Ahora vamos a función lineal. Nosotros necesitamos encontrar el valor de b, es decir, de la ordenada de origen. Entonces necesitas un punto. Solamente te he dado el valor de la abscisa, pero no te he dado el valor de la ordenada, es decir, no te he dado el punto completo. Entonces, lo que tenés que hacer es lo siguiente. Reemplazás este valor en la función original. Si reemplazamos el valor de x sub 0 igual a 4 en la siguiente función, ¿cuánto nos resulta? Esto es e elevado a la 4 menos 4 dividido raíz de 4 menos 3. Nos queda e a la 0 sobre 1, ¿sí? E a la 0 vale 1. 1 dividido por 1 es 1.
Entonces, ¿cuál es ese punto? Inventas cualquier letra, ¿sí? Puedes escribir letra P, A, B, C, cualquier letra. El punto es 4,1. ¿Sí? Y este punto nos va a permitir encontrar la ordenada al origen de esa recta tangente. Vamos a reemplazar. Recordemos que la primera componente es X y la segunda es Y. Entonces, este 1 lo reemplazas acá. Este 4 lo reemplazas acá. Nos resulta 1 es igual a 2 más B. El 2 lo pasas a restar y nos queda que B vale menos 1. Ahora sí, por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a esa función en ese punto dado es 1/2 por X menos 1, que es lo que nos resultó acá. Listo. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Luego, lo que les recomiendo, ¿sí? Utilicen GeoGebra. En GeoGebra ingresas esta función, ¿sí? Esta, y luego ingresas esta otra función. Y, te va a arrojar un gráfico y vas a poder observar que esta recta lo corta a esta función en x sub 0 igual a 4, es decir, en 4, ¿sí? En x igual a 4. O mejor dicho, en este punto, ¿no? 4,1. Se van a dar cuenta que lo corta en ese punto. Y es una manera de corroborar, ¿sí? Hago ese comentario porque probablemente vos te pongas a practicar los ejercicios de la guía y obviamente usted tiene lo resuelto, pero por ahí quizás vos calculás alguna derivada, etcétera, y puede ser que en la guía, es decir, en el resuelto existe un error de tipeo y por ahí, qué sé yo, se equivocó el profesor en un número y bueno, y vos querés corroborar si el error es tuyo o de los resueltos, utilizás GeoGebra y de esa manera lo comprobás. Pero utilicen GeoGebra. Eh, para que ustedes lo visualicen, qué es lo que nosotros estamos calculando, ¿sí? Porque algunos dicen, 6 ahí es lo que tengo que hacer, sé derivar, sé encontrar esto, pero no sé geométricamente qué estoy haciendo. O sea, como que no ves la realidad, ¿sí? Obviamente yo no me voy a poner a graficar porque a simple vista yo no sé cuál es esta función o qué forma tiene, no lo sé. Y para saberlo tengo que hacer muchos cálculos y eso no viene al caso, ¿sí? Por eso ustedes tienen GeoGebra, eso ya, digamos, les corresponde a ustedes, ¿sí? Es más, si las clases fueran presenciales tampoco lo puedo graficar, me demandaría mucho tiempo y no tendría sentido. Ustedes utilizan GeoGebra 2D y listo. Les tomará un minuto. Bien, como ustedes pueden observar, no hemos utilizado nada nuevo, porque primero he calculado la pendiente y para calcular la pendiente utilizar la herramienta, como herramienta matemática, la derivada. Listo. Ahora, encontré este resultado. Necesitaba la ordenada de origen y para encontrar la ordenada de origen, vos necesitas sí o sí un punto. ¿Y cómo encontré ese punto? El X lo reemplacé en la función original y de esa manera encontré el punto completo. Listo. Una vez que vos encontrás el punto completo, lo reemplazás en tu ecuación de recta tangente parcial. Digo parcial porque no lo tengo completo, ¿sí? Lo reemplazás y de esa manera encontrás la ordenada de origen. Listo. En sí no hay nada nuevo. Es algo que nosotros hemos visto anteriormente. Lo único que ustedes tienen que saber bien es derivar. Tienen que aprender sí o sí a derivar. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Ahora vamos a resolver el ejercicio F. Vamos con el ejercicio F para reforzar esta parte. Si tienen consulta, por favor, no se queden con las dudas. Consulten. F de x es igual a 5 medios por x más el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x menos 5 en x sub 0 igual a 6.
Lo mismo, vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar la siguiente expresión matemática. Vamos a calcular cuánto vale m y cuánto vale b. Para calcular m, derivamos la función. Esta es una suma, ¿sí? Entonces, la derivada de 5 medios por x, esto nos va a resultar 5 medios. Más la derivada de este término, bueno, observemos que acá tenemos que utilizar regla de la cadena, ¿sí? Entonces es la derivada del argumento, bueno, yo me lo sé de memoria las fórmulas, esto es la derivada del argumento dividido por el argumento. Acá no se olviden que estoy utilizando una derivada por tabla, ¿sí? Porque esto es k por x. La derivada de k por x es k. Revisen su derivada por tabla. Esto que está acá sí es una derivada por regla de la cadena. Eso es igual derivada de u sobre u. Es decir, la derivada del argumento dividido por el argumento. F' es igual 5 medios más. Ahora, fíjate que en el numerador tenés una raíz y vas a utilizar regla de la cadena, porque la cantidad subradical es distinto a x. Entonces vamos a utilizar regla de cadena para esta raíz. Esto es la derivada de la cantidad subradical. Bueno, ustedes lo pueden corroborar con sus fórmulas. Dividido por 2 por la raíz de x menos 5. Y todo esto dividido por raíz de x menos 5. Continuamos. Esto es igual a 5 medios más la derivada de una resta. Bueno, es derivar ambos términos y luego restar, ¿sí? La derivada de x es 1, la derivada de menos 5, bueno, de 5 es 0, 1 menos 0, 1. Nos queda 1 dividido 2 por la raíz de x menos 5 dividido por raíz de x menos 5. Acá tenemos el mismo problema que tuvimos en ejercicios anteriores, porque no existe una fracción con tres términos. Entonces, vos tenés que transformar todo esto en una fracción normal, en una fracción donde tenga numerador y denominador. Entonces, acá agregás sobre 1 y utilizás la técnica de la oreja. Siempre agregás donde lo necesites realmente, ¿sí? Bien. Y esto es porque recuerde que cualquier número dividido por 1 siempre te da el mismo resultado. O sea, no estás alterando el ejercicio. F' es igual 5 medios más, ahora 1 por 1 es 1. Todo esto dividido 2 por la raíz de x menos 5 por la raíz de x menos 5. Bien. Acá nosotros ya hemos calculado la derivada porque no aparece símbolo prima. Pero vuelvo a repetir, si yo te doy esta función y únicamente en el examen te pido la derivada, bueno, si te pido únicamente la derivada, este valor no te voy a dar, ¿sí? Si te pido únicamente la derivada, bueno, esta respuesta no te va a aparecer en ninguna de las alternativas, porque acá tendrías que reducirlo. Si querés, puedes reemplazar el valor de 6 en la x y solucionar el problema, ¿sí? Pero voy a avanzar un paso más para que les quede por las dudas, les quede muy claro. Acá nosotros podemos reducir esta expresión. Recordemos la siguiente fórmula. Por si no lo recuerdan, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de a multiplicado por la raíz cuadrada de a, esto es igual a a. Es decir, ¿qué nos dice esta fórmula? Si vos tenés el producto de dos raíces, bien, y si los índices y las cantidades subradicales, bueno, en este caso, si los índices son iguales y las cantidades subradicales también son iguales, este es igual a la cantidad subradical. Entonces, esto es 5 medios más 1 dividido a 2 por x menos 5. Porque acá estoy utilizando esta fórmula, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí tenemos, bueno, acá si lo querés seguir reduciendo, utiliza como un denominador o carita feliz, como querés llamarlo, ¿sí? Bien. Entonces, ahora sí me parece que hay una consulta, alguien activó su Sí, micrófono. podría poner abajo 2 por raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado y después simplificar, ¿o no? Es lo mismo. Sí, exactamente, sí. Podés hacer eso, sí. Perfecto.
Bien, perfecto. Ahora continuamos. F', ahora vamos a reemplazar el valor que les he dado en la consigna, 6. Reemplazas el valor de 6 acá. Esto es 5 medios más 1 sobre 2 por 6 menos 5. Entonces esto se convierte en M, 5 medios más 1 más 1 medio, porque 6 menos 5 nos da 1. Entonces la pendiente vale 3. Bueno, todo esto directamente ingresas a la calculadora y te arroja el valor de 3. Fíjate que hemos encontrado este valor. Entonces, ¿cuál es la recta tangente por ahora? Es 3x más b. Porque no sé cuánto vale b, ¿sí? Ahora, para saber cuánto vale b, necesitas un punto. Y no nos dan en la consigna el punto completo, nos dan un punto parcial, es decir, solamente nos dan el valor de x, pero falta el valor de y. Entonces utilizas este punto que está acá, perdón, esta abscisa. Si x sub 0 es igual a 6, entonces, ¿cuánto vale la función? Veamos, f de 6 es igual 5 medios por 6 más logaritmo natural de la raíz cuadrada de 6 menos 5. Bueno, calculemos. Acá nos va a dar 15. La raíz cuadrada de 6 menos 5, bueno, 6 menos 5 es 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. El logaritmo natural de 1 vale 0. Igual todo esto ingresar a la calculadora te va a arrojar 15. ¿Sí? Bien, entonces ya hemos encontrado el punto que tanto necesitamos. El 6 en X y 15 en Y. Listo, ya tenés el punto acá. Acordate que este es X y este es Y. Lo reemplazas acá y de esa manera encontrás la ordenada de la origen. Vamos a reemplazar y vale 15 cuando X toma el valor de 6. Esto es 15, 3 por 6 es 18. El 18 lo pasas a restar y nos queda que B vale menos 3. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a esa función en el punto X sub 0 igual a 6 es 3x menos 3. Si se dan cuenta, no he mencionado algo nuevo, ¿sí? Lo mismo que el ejercicio anterior. Ustedes únicamente tienen que saber derivar. Saber derivar y recordar cómo encontrar la ordenada del origen de una función lineal, ¿sí? Y para ello necesitas sí o sí un punto. Hagamos un último ejercicio, después tienen muchos ejercicios en la guía y no hay nada nuevo que agregar. Lo único que ustedes tienen que tener claro es, o saber muy bien, es derivar. Derivar. Por eso al inicio de esta clase quise reforzar esa parte o aclarar algunos puntos, cuando diferenciar qué es por tabla, cadena o regla de suma, resta, producto o cociente. Si vos tenés claro eso, vas a poder resolver cualquier tipo de ejercicio. ¿Sí? Bien, hagamos un ejercicio un poco extraño. Después los otros ejercicios parecen muy complejos, pero no es así. Resuélvanlo con mucho cuidado, calculen bien las derivadas. ¿Sí? Ahí tienen muchos ejercicios en la guía. Se pueden apoyar con los resueltos. Vamos a resolver el ejercicio 7b, donde todo me resulta 0. Quiero resolver este ejercicio porque algunos como que se sorprenden porque dicen, Isaías, todo lo que calculo en este ejercicio me resulta 0. Y no entiendo por qué da ese resultado. Bien, vamos a ver el ejercicio 7b.
En el ejercicio TB nos dan la siguiente función. F de X es igual X al cuadrado por el logaritmo natural de X más 1 en X sub 0 igual a 0. Bien, en el ejercicio nos pide únicamente hallar la pendiente, es decir, calcular la derivada y luego reemplazas este valor en la derivada y listo. Pero nosotros estamos agregando, ¿sí? Estamos encontrando todo como si fuera la consigna número 9. Vamos a calcular esta ecuación. Entonces, primero vamos a calcular la pendiente. Entonces vamos a derivar esta función. Fíjate que este es un producto. Entonces utilizar la regla del producto. Esto es igual la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. F' es igual. La derivada de x al cuadrado es una derivada por tabla, ¿sí? Esto es 2x por el logaritmo natural de x más 1. Más x al cuadrado. La derivada del logaritmo natural de x más 1, bueno, acá utilizar regla de la cadena, ¿sí? Es la derivada de x más 1 dividido por la derivada de x más 1, es decir, la derivada del argumento dividido por el argumento. F' de x es igual 2 por x por el logaritmo natural de x más 1 más x al cuadrado. Acá tenés una suma. Entonces te queda derivada de x, que es 1, más la derivada de 1, más la derivada de 1, que es 0. Entonces 1 más 0 es 1. Bueno, te queda arriba 1 dividido por x más 1. Bueno, ahora reemplazas este valor de 0 en la función. Entonces vas a obtener m, que es la pendiente. Esto es 2 por 0 por el logaritmo natural de 0 más 1 más 0 al cuadrado por 1, 0 más 1. Bueno, como puedes observar, acá, por ejemplo, está multiplicando un 0, entonces todo se convierte en 0. Acá también tienes un 0, todo esto se convierte en 0. Abajo te queda un 1, ¿eh? Acá te queda 1 dividido por 1 es 1, por 0, 0. Bueno, entonces la pendiente te vale 0. 0 más 0 es 0. Ahora vamos a la interpretación. ¿Cómo puede ser posible que la pendiente de una recta tangente sea 0? Y eso sí puede ocurrir, porque si la pendiente de una recta vale 0, significa que esa recta es horizontal. O sea, ustedes no confundan el hecho de decir que vamos a encontrar una recta tangente, tiene que ser la pendiente distinta de 0. La recta tangente no necesariamente tiene que ser una recta oblicua, es decir, que si inclina a la derecha, hacia la izquierda, ¿sí? Puede ser una recta horizontal también. Si la pendiente vale 0 es porque estamos frente a una recta horizontal, ¿sí? Profe, Sí, decime. le hago una consulta. ¿Cómo sabe que, porque reemplazó con cero, cómo sabe que es cero? Bien, en Valor primer, de X. claro, en primer lugar, yo te doy el valor de la X, ¿sí? Ah, claro, claro. Sí, esto Listo, sí, me había perdido de eso. no hay problema. Bien, recuerden que el valor de X siempre se les va a dar, ¿sí? O sea, no confundan el hecho de que acá exista un cero, acá otro cero, no. La matemática, recuerden que se pone como su índice cero, indica que esto simboliza que es un valor fijo, únicamente eso. Bien, entonces la pendiente vale cero. Ahora vamos a construir la recta tangente, esto es 0 por X más B. Entonces, Y es igual a 0 más B, es decir, Y es igual a B. Ahora, para encontrar la ordenada de origen de esa recta, necesitas un punto, ¿sí? Entonces vos decís, si considero este punto x es igual a 0, obviamente tenés que considerar este porque no hay otro punto. Lo reemplazas en la función original, ¿sí? En la original, f de 0 es igual 0 al cuadrado por el logaritmo natural de 0 más 1.
Entonces, esto es f de 0 igual 0 al cuadrado de 0. Logaritmo natural de 1. Bueno, logaritmo natural de 1 también vale 0. Por 0 es 0. Me doy cuenta que directamente esto vale 0 porque el primero es un 0 y es un producto. Listo. Como que hice un paso de más, me parece. Bien, entonces, ¿cuál es ese punto? El punto es el 0, 0. Fíjate que todo me resulta 0. El punto es el 0, 0. ¿Sí? Entonces, esto es una X y esto es una Y. Es el origen de coordenadas en el plano cartesiano. Bueno, Y es 0 cuando X toma valor de 0, pero la X desaparece por la pendiente. Entonces te queda B. ¿Cuánto vale B? 0. Por lo tanto, ¿cuál es la recta? Es Y igual a B. ¿Cuánto vale B? 0. Recuerden que Y igual a 0 es el eje X. No se olviden de eso. Significa que la recta tangente es el eje X. Vuelvo a repetir, en esta función, bueno, abren una pestaña de Google, escriben GeoGebra 2D y ingresan esta función y esta otra función igual a 0. Se van a dar cuenta que es el eje X. ¿Sí? Y el punto sobre el cual estaban trabajando era el origen de coordenadas. Por esa razón, todo era 0, todo era igual a 0. Bien, después podría resolver más ejercicios, pero no hay nada nuevo que agregar acá. Si ustedes se dan cuenta, en sí no hay nada nuevo. Es únicamente reforzar. Y nos faltaría ver solamente el intervalo donde crece, decrece una función usando las derivadas. Es lo único que nos falta para terminar con la guía 5. Entonces, ustedes sigan practicando los ejercicios de la pregunta 7, 8 y 9. ¿Sí? Practiquen esos tres. Ahora, quiero aclarar, en el ejercicio 8, quiero aclarar, ¿sí? En el ejercicio 8, les piden hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica de función en el punto P. En el ejercicio 8, por ejemplo, en la parte A les dan una función igual a x a la 4. Y luego les dicen que el punto es 1, 1. Es decir, en el examen nosotros te podemos dar como x o 0 igual a un número o de esta otra forma. Si se les da de esta forma es mejor porque ya no tenés que hacer todo este cálculo. Como que ahorras muchos pasos. ¿Sí? Puedo repetir, si en el examen te dan este punto como el ejercicio 8 de la guía, listo, ahorras todo este paso. Porque yo hago todo esto para encontrar el punto. Pero si a nosotros nos dan el punto, no hay ningún problema. ¿Sí? Es decir, esto es X y esto es Y. Listo. Y bueno, el ejercicio 9, ustedes también intenten resolverlo. Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta acá. Si alguien tiene alguna duda, puede activar su micrófono. Profe, esto es una consulta además de temario. El próximo tema que sigue es... ¿cuál es el próximo tema que sigue? Integrales. Ah, y después ese sigue, porque en el campus solo sigue integrales y después no hay nada. ¿Sigue algo después o No, es no, el último no. tema? No, ese es el último tema. Solamente es derivadas e integrales. O sea que el segundo parcial va a ser solo de derivadas integrales. Sí, solamente derivadas integrales, sí. Ah, listo, gracias. Bien, igual nos falta solamente una clase más de derivada y con eso terminamos, ¿sí? Traten ustedes de avanzar, intenten resolver esos ejercicios, porque solamente nos falta ver, como les había mencionado, intervalo donde decrece, decrece, haciendo uso de las derivadas. Es decir, si vos ya sabes derivar, o sea, no hay nada nuevo en sí, pero por ahí algún detalle, por ahí lo vemos en la próxima clase. Quizás el tema de asíntota podría ser un poco más complejo, pero también vamos a aprender a utilizar el teorema de Bolzano. Bueno,
damos por concluida la clase. Les deseo un buen inicio de semana. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Chao, profe, hasta luego.